Como les mencionaba, hoy día vamos a terminar el tema de carga axial. Ya vimos cómo calcular la deformación total o el desplazamiento total en una barra cargada axialmente. Vimos también cómo resolver problemas estáticamente indeterminados. Y bueno, hoy día vamos a ver el último tema, que es esfuerzo térmico, que es bastante importante a la hora de diseñar elementos. Así que bueno, tenemos que introducir una técnica que es el principio de superposición. El principio de superposición suele usarse para determinar el esfuerzo o el desplazamiento en un punto de un elemento cuando éste está sometido a una carga que es compleja, o cuando el desplazamiento o el esfuerzo tiene varias componentes, es decir, cuando el esfuerzo está causado por más de una causa, valga la redundancia. Por ejemplo, pudiese ser que el elemento estuviese sometido a una carga, eso causa un esfuerzo y un desplazamiento, y también puede ser que además de la carga, el elemento esté sometido a un aumento de temperatura, por ejemplo, y eso causa también un esfuerzo y un desplazamiento. Entonces, el principio de superposición me permite hacer ese cálculo separando las variables. Consiste en subdividir, como digo, las cargas o las variables en componentes, y el principio establece que el esfuerzo o el desplazamiento resultante en el punto de interés puede determinarse encontrando primero el esfuerzo o el desplazamiento causado por una carga componente, actuando independientemente sobre el elemento y luego sumando las contribuciones causadas por cada componente. Es decir, nosotros podemos dividir la carga, hacer como que dividirlo en carga 1, carga 2, hacer como que el elemento está sometido solamente a la carga 1, calculo el esfuerzo que causa esa carga, el desplazamiento que causa esa carga, luego retiro esa carga, hago como que el elemento está sometido a la carga 2, hago los cálculos de nuevo, esfuerzo, desplazamiento, lo que me interese, y termino sumando, ¿cierto?, los dos resultados. Los superpongo, de ahí viene el nombre. Para aplicar este principio es necesario que se cumplan las siguientes condiciones. Primero tiene que haber una relación lineal entre la carga y lo que sea que yo vaya a determinar. Por ejemplo, el esfuerzo. Nosotros sabemos que hay una relación lineal entre esfuerzo y carga, que es esta relación de acá. También sabemos que hay una relación lineal entre desplazamiento y carga, así que me sirve aplicar el principio de superposición para estas dos variables. Y la segunda condición es que no debe cambiarse significativamente la geometría original o configuración del elemento. ¿Ya? Esto se refiere a que la carga no tiene que producir desplazamientos importantes, solamente tiene que producir los desplazamientos característicos de deformaciones pequeñas, ¿cierto? En el rango elástico, por ejemplo, que es en el que trabajamos, no habría ningún problema en aplicar el principio. Y bueno, como les mencionaba, el principio de superposición también es aplicable para obtener el efecto neto sobre un elemento que, además de esfuerzo y deformación debido a cargas, que es lo que nosotros hasta ahora hemos calculado, esfuerzo y deformación debido a carga, pudiese estar experimentando esfuerzo y deformaciones debido a otros fenómenos físicos, como por ejemplo son la dilatación o la contracción térmica. ¿Ya? Cuando hay dilatación o contracción térmica, por un aumento o una disminución de temperatura, se generan esfuerzos y deformaciones térmicas, y ese efecto yo lo puedo superponer al efecto de las cargas. Eso es lo que me está diciendo. Acá tenemos un ejemplo conceptual. En este ejemplo, ¿cierto? La barra de la figura está empotrada en el punto A, aquí, empotrada, y está sometida a la carga P1 en el punto B y a la carga P2 en el punto C.
Dicha configuración de carga, ¿cierto?, provoca un desplazamiento delta t. Eso, ¿cierto?, nosotros ya lo sabemos calcular, podemos calcular el desplazamiento total de la barra, y acá el problema supone que ese desplazamiento es un desplazamiento positivo, porque genera un alargamiento y vale delta t. Ahora, el principio de superposición, si bien en este caso no necesitamos usarlo porque sabemos hacer los cálculos de manera convencional, digamos, también pudiésemos ocuparlo, o es válido ocuparlo, mejor dicho. Entonces, podemos, por ejemplo, separar los efectos de ambas cargas y luego superponer los resultados. Que sería como un método alternativo al que hemos ocupado hasta ahora. ¿Cierto? Esa fórmula de sumatoria, etc. Entonces, tendríamos que analizar primero el elemento como si estuviese sometido solamente a la carga P1. Ya, retiramos la carga P2 y tenemos el elemento solamente sometido a la carga P1. Obtendríamos un desplazamiento o un alargamiento delta 1. ¿Ya? La barra se alargaría delta 1. Luego analizamos el elemento a partir de este estado, del estado final, ¿cierto?, al que llegó con la carga P1. Ya suponemos que ya la aplicamos. Llegó al estado final, ¿cierto? Es decir, llegó a este punto, alargarse hasta acá. Y ahora retiramos la carga P1 y hacemos como si estuviera sometido únicamente a la carga P2. Esa carga, ¿cierto?, causa una contracción que vale delta 2. Llegando al estado final de esta línea punteada. Entonces, si superponemos ambos efectos, es decir, si sumamos ambos desplazamientos, se corrobora que el desplazamiento total, que yo lo pudiese haber calculado, es igual al desplazamiento de la carga 1 más el desplazamiento de la carga 2 calculados por separado. Eso básicamente. Entonces, ¿cierto? Aquí se corrobora que llego al estado final, ¿cierto? Si analizo, primero hago como que aplico una carga, llego a un estado final o intermedio, y luego aplico la segunda carga y llego al estado final, que sería delta t. Ese es el principio de superposición. No es demasiado complejo. Insisto, en este caso no hubiese sido necesario ocuparlo porque se hacen los cálculos, ¿ya? Pero con desplazamiento térmico ocurre otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora, y la utilidad final que va a tener esto. Esfuerzos térmicos, ¿ya? Ahora sí vamos a usar el principio de superposición para calcular algo útil, algo que no sabemos calcular hasta ahora, que son los esfuerzos térmicos. Hay que partir de la base de cierto principio, ¿cierto? Que de seguro que ustedes lo han visto en algún momento de sus estudios. Puede ser que incluso en enseñanza media a veces se ve esto. En los ramos de física igual a veces se ve esto, que es los cambios en las dimensiones de un material que causa un cambio de temperatura. ¿Cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una barra, ¿cierto? Que la temperatura aumenta, generalmente el material se dice que se dilata, ¿cierto? Se expande. Mientras que si la temperatura disminuye, el material se contrae. Ejemplo clásico, ¿cierto? Son los rieles del tren, que se ponen con cierta separación, porque en el verano esos rieles se expanden, ¿cierto? Y pudiesen llegar a chocar si no tuviesen esa separación. Normalmente esta dilatación o contracción está linealmente relacionada con el incremento o disminución de temperatura. Si el material es homogéneo e isótropo, como lo son los metales, por ejemplo, la mayoría de los metales, se ha encontrado experimentalmente que la deformación de un miembro recto, como el que se muestra en la figura, de longitud inicial L, puede calcularse usando esta fórmula. Esta fórmula de acá. Que nos dice que el desplazamiento térmico o el cambio de longitud que va a sufrir el elemento debido al cambio de temperatura, delta T, ¿cierto? Que es esta variable de acá, va a ser igual a alfa, donde alfa es el coeficiente lineal de dilatación térmica, mide deformación unitaria por grados de temperatura. Es decir, este parámetro me entrega o me comunica cuántas unidades de deformación unitaria se va a deformar el elemento por grado de temperatura
que aumente su cuerpo. Entonces, como la deformación unitaria es adimensional, y la temperatura se mide, por ejemplo, en grados Fahrenheit, sería 1 sobre grado Fahrenheit, 1 sobre grado Celsius, o 1 sobre Kelvin si trabajamos en el sistema internacional. Entonces tenemos el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura, delta T, por la longitud inicial del elemento. Esto me va a dar la deformación térmica o el desplazamiento térmico. Nótese que acá delta T puede ser positiva o negativa. Delta T, ¿cierto?, es temperatura final menos temperatura inicial. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una temperatura final mayor que la temperatura inicial, esto me va a dar positivo y voy a tener una dilatación. Si por el contrario la temperatura disminuye, esto va a ser menor, la temperatura final va a ser menor que la inicial y vamos a tener que esto es negativo. Si es negativo, me va a dar un desplazamiento negativo y eso implica que tenemos una contracción. Eso básicamente. Ya. Ahora, ¿por qué una deformación térmica pudiese llegar a causar un esfuerzo? Ya, eso es una pregunta importante. Y bueno, la cosa sucede cuando, ¿cierto? Nosotros si tenemos un elemento estáticamente determinado, ojo, determinado, yo también fui para adelante. Determinado, es decir, como el de la figura de la página anterior, ¿cierto? Que es un cuerpo que está libre por uno de sus extremos. Este cuerpo de acá tiene la libertad de estirarse, ¿ya? Tiene la libertad de estirarse, porque solamente está restringido aquí. Si yo aumento la temperatura y esto se dilata, puede hacerlo con total libertad. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción, ¿cierto? Esto puede perfectamente alargarse y también puede contraerse, no hay nada que lo limite. Pero, si el cuerpo, ¿cierto? Yo puedo hacer los cálculos ahí, puedo calcular cuánto se estira con la fórmula y no hay problema. Tiene la libertad de dilatarse o contraerse experimentando cambios de temperatura. Sin embargo, cuando el miembro, el elemento, ¿cierto?, está estáticamente indeterminado, eso quiere decir que está restringido. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, está restringido aquí y está restringido acá. No tiene libertad de estirarse, ¿cierto? No tiene libertad de contraerse tampoco. No puede aumentar su longitud ni disminuirla porque está sujeto en los dos lados. Cuando esto pasa, los desplazamientos térmicos están restringidos, ¿cierto?, por los soportes, y eso produce esfuerzos térmicos, ¿cierto? Porque el material está tratando de alargarse, pero hay dos paredes que lo limitan. Esas paredes generan cargas, ¿cierto? Generan cargas para oponerse a esa dilatación, y esas cargas generan esfuerzo. Y a esos esfuerzos se le denomina esfuerzo térmico. Esfuerzo térmico, y tienen que ser considerados en el diseño porque al final del día, ¿cierto?, la mayoría de las cosas están ¿cierto?, sujetas por ambos lados. Los pilares, por ejemplo, de una casa están por un lado, chocan con el piso y por otro lado chocan con el techo. Entonces no tienen la libertad de alargarse ante cambios de temperatura y eso va a provocar que haya un choque, ¿cierto? Eso genera carga y la carga genera esfuerzo. Entonces nos interesa calcular los esfuerzos que se van a generar acá debido a esta dilatación. El cálculo de esos esfuerzos puede efectuarse usando el principio de superposición. El principio de superposición. Entonces vamos a considerar la varilla de largo L, ¿cierto?, que está acá en la figura. Está empotrada por ambos lados.
Vamos a suponer que su temperatura se eleva delta T. La varilla no puede alargarse debido a las restricciones de sus extremos, por lo que su elongación tiene que ser 0. Los soportes van a ejercer una carga P igual y opuesta en condición de equilibrio, porque a pesar de que se está intentando estirar, la varilla sigue en equilibrio. Así que sí o sí tiene que cumplirse que esta carga es igual a esta carga. Tienen que ser iguales y opuestas por condición de equilibrio. Después de que la varilla eleve su temperatura, ¿cierto? Al principio acá no había carga. Al principio acá no había carga. P era igual a 0 y P era igual a 0. Pero elevé la temperatura, la barra intentó estirarse, hizo presión sobre las paredes y las paredes responden con dos cargas. Y bueno, estas cargas, ¿cierto? Son las que producen el esfuerzo. Son las que producen el esfuerzo. ¿Cierto? Si yo hiciera, por ejemplo, un corte, que ya sabemos hacerlo, tenemos una carga interna. Y esa carga interna genera un esfuerzo que es igual a la carga interna sobre el área. Ahora, para calcular específicamente el valor de la carga, vamos a hacer uso del principio de superposición. Vamos a suponer que la barra está sujeta solamente en A, aquí. Vamos a quitar el soporte en B y vamos a, en vez del soporte, poner la carga que se genera en ese soporte, que es la carga P. Ya tenemos el punto B, la carga P, y aplicamos el principio de superposición. Bajo esta configuración, acá tenemos dos elementos que generan desplazamiento. Tenemos dos causas. Tenemos dos causas que generan desplazamiento. La primera causa es el aumento de temperatura y la segunda causa es la carga. La segunda causa es la carga. ¿Cierto? Dos efectos. Deformación por cambio de temperatura y deformación por la carga. Entonces, nosotros vamos a hacer el principio de superposición teniendo claro que la combinación de ambos efectos es nulo. Ya nosotros sabemos que la barra no se puede deformar, no se puede alargar, no se puede contraer. Porque está sujeta por ambos lados. Entonces, bueno, en la primera imagen, ¿cierto? Tenemos la barra sometida a ambos efectos, deformación térmica y deformación por carga. Ambos efectos en conjunto tiene que ser 0. Eso de partida. Entonces, ahora aplicamos el teorema de superposición. Quitamos uno de los efectos, nos quedamos con solamente la deformación térmica. Sabemos que la deformación térmica va a tener este valor, delta T, que es igual a alfa por delta T por el largo. Positiva porque genera elongación, ya dijimos que era un aumento de temperatura. Ese sería nuestro desplazamiento térmico. Insisto acá, retiramos la carga, nos quedamos solo con el desplazamiento térmico. Y llegamos a este estado final. Luego, a partir de ese estado final, quitamos el desplazamiento térmico y aplicamos solamente la carga. Tenemos la aplicación de la carga, ¿cierto? Que genera una deformación igual a menos la carga por el largo dividido en el módulo de elasticidad por el área. ¿Cierto? Esta es la fórmula que hemos ocupado hasta ahora. En la práctica lo que se debería hacer, ¿cierto? Es un corte, calcular la fuerza interna. La fuerza interna me va a dar que es igual a P. Entonces el desplazamiento va a ser simplemente menos P porque es contracción, por eso el signo menos. La carga vale P, la carga interna, lo demostré haciendo el corte, por el largo inicial, por el módulo de elasticidad, por el área. Entonces ya separamos las dos causas, calculamos los dos efectos de ambas causas y ahora superponemos. Superponemos sabiendo el resultado final. Sabemos que el resultado final es que ambas deformaciones, o la deformación total, que es igual a la deformación térmica, más la deformación por carga, tiene que valer 0.
Entonces tenemos deformación térmica, alfa por delta T menos, o sea, por el largo, menos la deformación por carga, que es carga por largo dividido en módulo y área. Acá puedo simplificar los largos. Puedo simplificar los largos y despejo la carga. ¿Cierto? Paso esto sumando y paso el módulo y el área multiplicando y me queda esta fórmula de acá. Ese sería el valor de la carga que se genera. Y bueno, si quiero calcular el esfuerzo, ya sabemos que la fuerza interna es igual a P, entonces el esfuerzo va a ser carga sobre área y se mediría el área de acá y me quedaría esta fórmula para el esfuerzo. Este es el esfuerzo térmico, el esfuerzo que se genera por el cambio de temperatura. En el fondo, la causalidad de esto, ¿cierto? Es que el esfuerzo genera o intenta generar un alargamiento. El alargamiento, al estar, al no ser posible, genera una carga P. Y esa carga P genera este esfuerzo, que tiene este valor. Pero el origen de todo, ¿cierto? Es el cambio de temperatura. De manera análoga, ¿cierto? Sucede lo mismo cuando hay contracción o cuando hay un cambio de temperatura negativo, lo cual implica una contracción térmica. Exactamente análogo, solamente que con distintos signos. Así que eso, chicos, esto en cuanto a la teoría. Esto en cuanto a la teoría. Vamos a ver un ejemplo. No sé si antes alguien tiene alguna duda. Bueno, parece que no hay dudas. Vamos a ver este ejemplo entonces que está en la pantalla. El ejemplo dice, ¿cierto? Tenemos una barra de acero AB de la figura que se encuentra perfectamente ajustada a una temperatura de 75 grados Fahrenheit. Y me pide, bueno, me da las áreas de cada barra, pues una barra compuesta. Me pide determinar los valores de los esfuerzos en cada porción de la barra, en AC y CB, cuando la temperatura de esta baja a menos 50 grados Fahrenheit. Y bueno, luego me pregunta qué sucede con el punto B. Perdón, este no es el punto B. ¿Qué sucede con el punto C? Que es el punto al medio. Este punto acá cambiará o mantendrá su posición. Y me da los valores de las propiedades materiales del material, el módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación térmica. Así que bueno, vamos a resolver este problema. Ya, vamos a resolver este problema. Tenemos los siguientes datos. Tenemos la temperatura inicial, que es de 75 grados Fahrenheit. La temperatura final, de menos 50 grados Fahrenheit.
Esto, ¿cierto?, me va a dar un delta T de temperatura final menos temperatura inicial de, ¿cierto?, menos 50 grados Fahrenheit menos 75 grados Fahrenheit. Eso me da menos 125 grados Fahrenheit, es decir, hay una disminución de temperatura, eso causa una contracción térmica. Luego tenemos las propiedades del material, el módulo de Young, que son 29 por 10 elevado a 6 psi, y el alfa, el coeficiente de dilatación, que es 6,5 por 10 elevado a menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. Entonces, bueno, vamos a aplicar el teorema de superposición. El teorema de superposición. Ya hay que entender un poco la situación acá. Acá, ¿cierto?, hay un delta T. Ese delta T va a hacer que esta barra tienda a contraerse, pero como la barra está sujeta en ambos lados, no se puede contraer, ¿cierto? Por lo que va a generar una carga que en este caso va a ir hacia afuera. ¿Cierto? La carga va hacia afuera porque la barra tiende a contraerse, entonces la carga va a tender a alargarse. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Carga P y carga P tienen que ser iguales porque la barra, a pesar de que intenta contraerse por el cambio de temperatura, sigue estando en equilibrio. Insisto, la barra tiende a contraerse debido a la temperatura, pero la carga va a tender a alargarla. Todo lo contrario, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el teorema de superposición. Quitamos uno de los extremos, uno de los soportes. En este caso vamos a quitar el soporte en B. Y vamos a suponer, ¿cierto?, que, bueno, en ese soporte lo vamos a dibujar por acá. Tenemos la barra. Tenemos la barra. Vamos a suponer que la barra ahora está sujeta solamente en este lado. Y que está sometida a dos efectos. El primer efecto es el cambio de temperatura. Y el segundo efecto es la carga que actúa en el otro soporte, que sería este de acá. La carga P. Entonces, separamos ambas causas o ambos efectos. Vamos a partir con el efecto térmico. El efecto térmico. Entonces, quitamos la barra, o sea, quitamos la carga. Quitamos la carga y nos quedamos solamente con la deformación, solamente con el cambio de temperatura. Solamente con el cambio de temperatura. Esto sigue estando apoyado acá. Sigue existiendo el cambio de temperatura. Nos quedamos solamente con la carga y el cambio de temperatura nosotros sabemos, ¿cierto?, que va a causar una contracción.
va a causar que esto se contraiga una cantidad delta T. Esa cantidad, ¿cierto?, es igual al coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura por el largo inicial. Entonces, según los datos que me da el problema, sería igual a 6,5 por 10 elevado a menos 6 sobre grado Fahrenheit por el cambio de temperatura que vale menos 125 grados Fahrenheit por el largo total, ¿cierto? Que son 12 pulgadas más 12 pulgadas, 24 pulgadas. Bueno, acá hago los cálculos simplemente. Se me van los grados Fahrenheit. Y me queda una dilatación térmica de menos 0,0195 pulgadas. Es decir, si la barra estuviera libre, en ese extremo, la barra se contraería 0,0195 pulgadas. Pero sabemos que la barra en realidad no lo está. No lo está. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es el efecto térmico, esta deformación, vamos a calcular el efecto de la carga. El efecto de la carga. Hacemos exactamente lo mismo. Retiramos el cambio de temperatura. Retiramos el cambio de temperatura y nos quedamos con el cambio por la carga. Hacemos como que el cambio de temperatura ya no es un efecto sobre la barra, solamente tenemos el efecto de la carga. Esto sigue empotrado en este extremo. Y tenemos la carga P, ¿cierto? Que hace que esto se alargue esta cantidad. Delta P, lo vamos a llamar. Ya que es la deformación debido a la carga P. Esa deformación, ¿cuánto vale? Según la fórmula con la que hemos trabajado hasta ahora, debería valer, ¿cierto?, sumatoria de carga interna por largo dividido en área y módulo de elasticidad. Entonces, fíjense, acá tenemos dos secciones distintas. Hay dos áreas distintas. Entonces, tenemos dos secciones. Tendríamos la carga, ¿cierto?, que es la misma, independiente de donde yo haga el corte acá. Si hago el corte acá, vamos a tener que la carga interna vale P. Si hago el corte acá, igual vamos a tener que la carga interna vale P. Ya eso ya asumo que lo manejan. Tenemos entonces la carga P por el largo del primer segmento, que sería el segmento AC, dividido en el área del segmento AC, por el módulo de elasticidad, que es el mismo para ambos, más la carga, que es la misma en el segundo segmento, por el largo del segundo segmento, que es el segmento CB, por el área del segmento CB, y por el módulo de elasticidad de ese segmento, que es el mismo. Entonces, en el fondo, la única variable que cambia de un segmento a otro, ¿cierto?, es el área. Es el área, entonces puedo factorizar carga, que es desconocida, por el largo, que son 12 pulgadas, dividido en el módulo de elasticidad, que son 29 por 10 elevado a 6 PSI. Los PSI son libras por pulgada cuadrada, por 1 sobre el área de la primera barra, que es 0,6 pulgadas al cuadrado, más 1 sobre
1,2 pulgadas al cuadrado. Esa sería la deformación por carga. Si yo hago este cálculo, si trabajo esta expresión, ¿cierto? Si calculo en el fondo todo lo que conozco, todo este factor, ya que la incógnita acá es la carga. Esto me va a dar, o me debiese dar, 1,0345 por 10 elevado a menos 6 pulgadas sobre libra. Pulgadas sobre libra. ¿Cierto? Acá las unidades, esta pulgada cuadrada se me va con esta pulgada cuadrada y esta pulgada cuadrada y me queda pulgada sobre libra. Y por P. Esta sería entonces la deformación por carga, que aún no puedo calcular su valor porque no conozco la carga. Pero ahora aplicamos sí el teorema de superposición, o superponemos mejor. El teorema ya lo hemos estado aplicando todo este rato. Superponemos. Sabemos que el resultado final es que la deformación es 0. Esa deformación tiene dos causas, deformación térmica y deformación por carga. Entonces, la suma de esos dos efectos tiene que dar 0. Entonces tenemos deformación térmica menos 0,0195 pulgadas más 1,0345 por 10 elevado a menos 6 pulgadas sobre libra por P. Y eso igual a 0. Y ahora sí puedo despejar perfectamente la carga P, que me va a dar que vale 18,85 kilolibras. ¿Dudas o consultas hasta acá? En el fondo lo que he calculado, ¿cierto? Es cuánto vale la carga P que se genera acá y acá para impedir que la barra se contraiga debido a esta disminución de temperatura. Eso es lo que he calculado. ¿Dudas? Consultas, chicos. Bueno, ya si está todo claro, entonces podemos seguir con los cálculos. Acá el problema me pide calcular los esfuerzos en las porciones. Entonces tenemos esfuerzo ¿cierto? Y tendríamos, por ejemplo, el esfuerzo en el segmento AC, ¿cierto? Que va a ser igual a la fuerza interna que haya en ese segmento dividido en el área de ese segmento. Este es A, este es C y este es B. Y bueno, ya vimos que si nosotros hacemos un corte acá y calculamos la fuerza interna, esa fuerza interna por condición de equilibrio tiene que valer P. Entonces esto sería P sobre el área, 18,85 kips, dividido en el área que son 0,6 pulgadas cuadradas. Y esto me da 31,42 KSI.
Lo mismo con el otro segmento. Tenemos el segmento entre C y B. Igual si hago un corte, acá me va a dar que la carga interna vale P. Sería igual a P sobre el área. P es 18,85 kips dividido en el área, que en este caso vale 1,2 pulgadas cuadradas. Tiene el doble de área, por lo tanto va a sufrir la mitad del esfuerzo. 15,71 kilolibras. Y la última pregunta del problema me dice, ya sabemos que la longitud de la barra total, es decir, desde A hasta B, se mantiene, porque está sujeta. Sin embargo, ¿qué pasa con el punto C? Con este punto de acá. ¿Cambiará o mantendrá su posición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambiará o mantendrá su posición? Y si cambia, ¿se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Nadie? ¿Se mantiene, dice un compañero? ¿Alguien tiene alguna otra hipótesis? Bueno, la verdad es que el punto E, en teoría, o sea, el punto C, perdón, el punto C, en teoría podría moverse. Podría moverse. ¿Por qué? Porque cada barra tiene distinta área, entonces pudiese estar sometida a un esfuerzo, al mismo esfuerzo térmico o la misma deformación térmica, pero a deformaciones por carga distintas. Vamos a verlo. Esto se puede calcular. Entonces vamos a calcular ahora. Nosotros sabemos que la deformación desde el punto A hasta el punto B vale 0. Pero la deformación desde el punto A hasta el punto C no tiene por qué valer 0. ¿Ya? Creo que voy a pegar el dibujo por acá para tener la referencia. Y aquí está el dibujo de la barra. ¿Cierto? La barra está sometida a la carga P por ambos lados y a cambios de temperatura. Entonces, la deformación del segmento AC va a ser igual a la deformación por temperatura más la deformación por carga. La deformación por temperatura, ¿cuánto vale? 6,5 por 10 elevado a menos 6 grados Fahrenheit, que es el coeficiente de dilatación, por el cambio de temperatura, que es el mismo en toda la barra, menos 125 grados Fahrenheit, por la longitud de ese segmento, que son 12 pulgadas. Ya, aquí cuando calculamos la deformación total, ocupamos las 24 pulgadas. Porque estábamos considerando toda la barra. Acá solamente estamos trabajando con la mitad.
más la deformación por carga. La deformación por carga, ¿cierto? Es esta parte de la ecuación. Solamente esta parte. Solamente la parte del segmento AC. Y esa parte vale la carga interna, que es 18,85 kips, por el largo, que son 12 pulgadas, dividido en el área, que son 0,6 pulgadas cuadradas, por el módulo de elasticidad, que son 29 por 10 elevado a 6 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, este cálculo de acá me va a dar que la deformación entre A y C vale menos 0,00975 pulgadas. Esta es la deformación térmica. Más 0,013 pulgadas. Y esta es la deformación por carga. Fíjense que este valor de acá, la deformación térmica, es justamente la mitad de la deformación térmica de la barra completa. Porque es la mitad de la barra. Pero la deformación por carga no es exactamente la mitad de la deformación por carga de la barra completa, porque tienen áreas distintas. Entonces, si yo sumo esto, me da que la deformación total en el segmento AC vale 0,00325 pulgadas. Me da un efecto neto de un alargamiento de 0,00325 pulgadas. Ahora calculemos el segundo segmento. Vamos a mover esto para abajo. Para el segundo segmento vamos a tener la deformación entre B y C igual a 0. Perdón, no es igual a 0. Es igual a la deformación térmica de ese segmento más la deformación por carga de ese segmento. La deformación térmica vale lo mismo, 6,5 por 10 elevado a menos 6 grados Fahrenheit por menos 125 grados Fahrenheit, que es el cambio de temperatura, por el largo, que son 12 pulgadas. Eso nuevamente me va a dar menos 0,00975 pulgadas. Más la deformación por carga, que vale 18,85 kips por 12 pulgadas, que es el largo, dividido en el área, que ahora vale 1,2 pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad, que vale 29 por 10 elevado a 6 psi. Este valor me va a dar ahora 0,0065 pulgadas. Y si hago esta resta, me va a dar un valor negativo de menos 0,00325 pulgadas. Fíjense que es exactamente el mismo valor de este de acá, pero negativo. El mismo valor. Por lo tanto, por un lado, corroboramos que la deformación entre A y B, que es igual a la deformación entre A y C, más la deformación entre C y B, me da 0. ¿Cierto? Me da 0,0325 menos 0,00325 pulgadas, y eso da 0. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que el segmento AC se alarga 0,0325, mientras que el segmento BC se acorta la misma cantidad, que sería este valor de acá.
0,00325 y en el fondo ese es el desplazamiento que va a sufrir acá el punto C. A fin de cuentas, ¿cierto? La barra quedaría algo así. Lógicamente que acá lo estoy exagerando, el desplazamiento del punto C es muy, muy pequeño, pero existe. Este desplazamiento, ¿cierto? Que está acá, es el desplazamiento que acabamos de calcular, que vale menos 0,00325 pulgadas y es equivalente, ¿cierto?, a lo que se contrae el segmento izquierdo, o sea, lo que se alarga el segmento izquierdo y lo que se contrae el segmento derecho. Así que eso, chicos, concluimos que la barra en su totalidad mantiene la posición, mantiene las dimensiones, el largo, pero las barras constituyentes, ¿cierto?, la de la derecha y la de la izquierda, sufren cambios. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas, chicos. No, Miguel, el punto se desplaza 0,035. ¿Ya? Esto. No 0,0650. No sé de dónde sacaste ese número. El punto C se desplaza 0,035 pulgadas a la derecha. A la derecha. ¿Cierto? Tengo la barra C, esa barra C se alarga 0,03 hacia la derecha. Y al mismo tiempo, la barra de la izquierda se contrae esa cantidad. No sé si te queda claro o no sé en verdad en qué parte te habrás confundido con ese valor de 0,0065. O quizás te equivocaste en tipear, no sé. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, acá en la diapo igual está desarrollado el problema. Calcula el desplazamiento térmico, el desplazamiento por carga, luego superpone, ¿cierto? Sabiendo el resultado final, se despeja la carga, se calcula los esfuerzos y luego calculo la deformación de cada segmento. Me dan los mismos valores con signo distinto. Eso indica que un segmento se está alargando la misma cantidad que el otro se contrae. Y esa misma cantidad es equivalente al desplazamiento del punto. Así que eso, chicos, por mi parte, esta es la clase del día de hoy.
esta es la clase del día de hoy. Bueno, si no hay más dudas, me despido de mi parte. Que tengan una buena semana. El jueves no tenemos clase, así que nos vemos hasta el próximo año. Aprovechen esta semana de receso para descansar, ¿cierto? Para estar con su familia. Y bueno, y si alguien necesita estudiar también o reforzar algo, igual es una oportunidad para hacerlo con más calma, ¿cierto? Así que, bueno, ahí cada uno ve cómo maneja su tiempo. Pero eso, chicos, me despido y nos vemos el próximo el martes 5, creo que es de enero, ya para entrar a la recta final del curso. Chao, chao.